Pues bienvenidos, vamos a comenzar con el webinar Diferencias entre pruebas moleculares y pruebas rápidas para detección de SARS. Voy a leerles brevemente la experiencia del maestro Israel Aguilar Carmona. Él es egresado de la carrera de Químico Farmacéutico Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, maestría en Inmunología por la misma institución. Cuenta con un diplomado en habilidades gerenciales por la UNAM y un diplomado en regulación sanitaria en dispositivos médicos y biocomparables. Ha publicado artículos en revistas indexadas y artículos en revistas de divulgación científica en diversos temas como dengue y estabilidad de medicamentos, participación en diversos foros nacionales e internacionales en materia de regulación sanitaria e inmunogenicidad. Ha participado en diversas conferencias en las universidades de Tecámac, en el ITSM, en la UNAM y en la UANL, Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas, colaborador en ley desde 2007, elaborando presupuestos y dando asesoría a los clientes en opciones para realizar el control de calidad de medicamentos biológicos, biotecnológicos, herbolarios, así como dispositivos médicos, coordinación de proyectos de colaboración entre los que se encuentran ley y agencias reguladoras como COFEPRIS. También ha coordinado diversos proyectos entre ley y corporativos internacionales de la Big Pharma. Actualmente se desempeña como gerente comercial en laboratorios de especialidades inmunológicas. Pues bueno, ahora sí le cedo la palabra al maestro Israel Aguilar. Adelante. Hola, ¿ahora ya me escuchan? Sí, ¿verdad? Ahí ya, sí. El iconito. Ok, sí, bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la diferencia entre las pruebas PCR a tiempo real y las pruebas serológicas para detección de COVID. Esto es muy importante porque existen muchas dudas sobre este tema, inclusive con algunas, hasta parecer de repente como contradicciones entre lo que se menciona por la autoridad o por algunos otros médicos incluso que de repente por ahí también tienen algunas dudas o imprecisiones sobre estas pruebas. Entonces, primero, bueno, para empezar, vamos a... Ay, qué bien, ¿dónde está? Ahí está. Oye. Ok, primero vemos la estructura del virus SARS-CoV-2, que, bueno, presenta estas crestas en el exterior, que son los que le dan origen a su nombre, que es que tiene una apariencia de corona solar, y de ahí es que viene el nombre de coronavirus, que se une al receptor AC2, que es el que parece que está implicado en las complicaciones de algunos pacientes que toman medicamentos para hipertensión. Oye. La prueba PCR en tiempo real es una prueba que se llama transcripción reversa, reacción de la polimerasa, y es una prueba que en lo que se va a basar es en el aislamiento del material genético del virus y la amplificación por medio de la reacción de cadena de la polimerasa, y esto es lo que se utiliza para el diagnóstico de COVID. ¿De qué se trata la prueba? Aquí tenemos, en la parte de arriba tenemos unos, aquí tenemos sería una cadena sencilla de ARN, en este caso sería del virus. El virus no es otra cosa más que material genético, en este caso ácido ribonucleico, que está protegido por una capa de proteína y grasa, que son las que lo protegen, que se actúan como si fuera su membrana. Y Maestro, bueno, aquí nosotros, ¿sí? Disculpe, lo que pasa es que se escucha, de repente sí se escucha bien, pero de repente como que se va la voz. Hace rato tenía los audífonos. Ok. Denme un segundo, por favor. Sí, gracias.
otra cosa más que material genético, en este caso ácido ribonucleico, que está cubierto con una membrana protectora de proteína y de grasa. Aquí de lo que se trata la prueba es que vamos a aislar, en este caso, el material genético. Posteriormente, una enzima, que es esta de color verde que se ve ahí abajo, esa es una sonda que va a reconocer esa sección del gen del virus y posteriormente va a ir haciendo copias de estas regiones. Primero lo va a transformar a un ADN de una sola cadena para después ir haciendo las diferentes copias. Esto es a lo que se le llama la amplificación. Y por medio de esta amplificación nosotros vamos a poder determinar si el virus está presente en la muestra que estamos estudiando. La sensibilidad de los kits varía, pero bueno, más o menos a partir de 40 copias que se tengan del virus se va a poder detectar. Aquí, bueno, es el mismo ejemplo de cómo se va haciendo la replicación de estas secciones de los genes del virus para poder identificarlo. Aquí, por ejemplo, nosotros lo que vemos, vamos a ver que la curva de amplificación, abajo donde dice positivo, ahí pueden ver que esa línea amarilla como de repente cruza la línea punteada que es nuestro valor de corte, y en este caso, pues bueno, eso nos estaría dando una presencia positiva del gen del virus, y bueno, esto correlaciona con la presencia del virus. Los controles negativos, pues bueno, se mantienen completamente pegado al eje de las X, y así es como diferenciamos un positivo de un negativo. Las pruebas habitualmente van a contener siempre un control positivo, un control negativo, esto para asegurarnos de que la reacción negativa no fue porque no hubo un correcto funcionamiento de las enzimas, o en el caso de los falsos positivos, para ver que el negativo no está amplificando solito. Eso, para eso se incluyen esos controles. Ahora bien, las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas lo que van a detectar directamente son anticuerpos contra el virus. Ay, caray, se me movió. Está en contacto con una persona sana. Esta persona se infecta, en este caso, con el virus, y posteriormente, pues bueno, su sistema inmunológico lo va a reconocer. Aquí ¿qué es lo que pasa? El sistema inmune reacciona contra el virus. Los macrófagos principalmente son los que van a participar ahí, reconociendo cuando atacan el virus, cuando lo degradan y demás, toman pequeños pedacitos del virus, lo presentan a los linfocitos B que están aquí marcados, aquí donde dice respuesta inmunohumoral. Tenemos a un linfocito B que tiene ahí unos anticuerpos en su superficie. Entonces, cuando el anticuerpo reconoce alguno de esos fragmentos, entonces es cuando el linfocito se activa, y entonces cambia, en lugar de ser un linfocito B, cambia a una célula plasmática, y esta es la que va a generar un montonal de anticuerpos. Primero se generan anticuerpos de la clase IgM, y posteriormente hay un cambio en la célula y se empiezan a producir anticuerpos de la clase IgG. Son dos tipos diferentes de anticuerpos. En total nosotros tenemos 5 tipos de anticuerpos, pero bueno, estos son los típicos que se generan. Primero IgM, posteriormente IgG. Entonces, aquí esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa y por qué de repente hay complicaciones con la interpretación de esta prueba? Aquí tenemos una típica curva de infección, y bueno, primero vamos a tener un periodo de ventana en el cual yo ya estoy infectado. Aquí se sigue la línea punteada que está aquí arriba en la gráfica. Eso significa mi carga viral. Y aquí yo primero ya tuve el contacto día 0. Más o menos a partir del día 3, yo ya tengo una cantidad suficiente de virus para
como para que pueda ser detectado por medio de la técnica de PCR. Abajo, si ven, es lo que nos está marcando. En esta etapa, en la fase inicial de la infección, yo voy a tener, puedo detectar el virus por la prueba de PCR, no así por las pruebas serológicas. IgM e IgG van a salir negativo si yo estoy en esta primera fase de la infección. Una vez que la infección continúa, más o menos por ahí de 7, más bien como 10 días, es cuando yo ya empiezo a detectar anticuerpos de la clase IgM. Ahí ya hubo tiempo para que nuestro organismo hiciera su trabajo y empiece a generar anticuerpos. Y entonces ya más o menos ahí ya voy a empezar a detectar IgM. Aquí mi resultado va a ser que la IgM va a ser positiva y la IgG va a ser negativa. Aquí también, si yo aplico una PCR, va a seguir saliendo la PCR positiva. Posteriormente, en otra etapa de la infección, voy a seguir teniendo mi PCR positiva porque ya tengo carga viral, ahí lo pueden ver, y ahora ya voy a detectar en conjunto IgM e IgG, ya van a salir en sangre ambos clases de anticuerpos. Posteriormente, una vez que la carga viral empieza a descender, ya estoy como que saliendo completamente de la infección, mi PCR puede seguir saliendo positiva, aquí está el día 21 más o menos, y todavía va a seguir saliendo positiva mi PCR, y la IgM ya va a salir negativa y la IgG va a seguir saliendo positiva. Ya sale negativa IgM porque pues ya se acabó el ciclo. Si ven aquí la curva de la IgM marcada en azul, esta ya se acabó y ya fue reemplazada completamente por la IgG, que es la curva naranja. Y posteriormente pues va a llegar un momento, por ahí del día 28 más o menos, donde yo ya no voy a tener carga viral, mi PCR va a seguir saliendo negativa, mi IgM negativa y mi IgG positiva. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que yo ya tengo anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, aunque ya no tenga yo en ese momento el estímulo del virus. Aquí no se alcanza a ver completa, no he logrado encontrar una imagen donde se vea cuando ya descendió completamente la carga de anticuerpos, y esto es muy importante porque se ha manejado o algunas personas de repente han manejado que se puede hacer el control de la infección haciendo uso únicamente de las pruebas serológicas. ¿Por qué? Pues porque son mucho más rápidas. Hacer una prueba serológica de estas de cassette tardan 10 minutos, tal vez exagerando, mientras que la PCR, pues de mínimo se tarda todo un día, más o menos. La PCR se divide en dos fases, primero la extracción y posteriormente la ejecución como tal de la PCR. Y pues, la extracción se lleva por ahí de 7 horas y luego otras 2 o 3 horas de la PCR, hacia interpretación de resultados. Entonces mínimo se consume todo un día para poder realizar estas pruebas. Y obviamente pues también son mucho más caras las pruebas de PCR. Sin embargo, a diferencia de las de anticuerpos, que pues, son muy baratas, las de PCR rondan, dependiendo en dónde se realicen los estudios, pero rondan más o menos por ahí en promedio 3,500 pesos, más o menos, mientras que las pruebas de IgM y IgG, pues si ven más o menos en el mercado, andan casi todas alrededor de 1,000 pesos, pesos más, pesos menos, más o menos es en lo que andan, y pues bueno, son mucho más accesibles. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo aplico estas pruebas para tratar de hacer un diagnóstico en los primeros días en los que se pudo haber dado la infección, me va a salir negativo, aunque yo tenga carga viral, que es lo que vemos en la primera parte de la curva. Ahí yo voy a salir negativo en la prueba de anticuerpos, y si no hago una PCR, pues no tengo forma de corroborar. Lo mismo en la fase final puede ser, y también se han dado casos, que de algunas personas que dicen, oye, es que yo fui positivo a COVID en la PCR, pero me hago la prueba de anticuerpos y salgo negativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nunca tuve COVID o hubo un error en alguna de las dos pruebas. No necesariamente. Como les menciono, la cantidad de anticuerpos también empieza a bajar, y más o menos por ahí del día 40 ya no va a ser detectable en sangre. Entonces, aunque sí tengo yo todavía mis células plasmáticas, pueden que estén por ahí todavía de memoria, listas para activarse en cuanto se vuelva a presentar el estímulo,
es probable que la concentración que hay de anticuerpos en sangre ya no es suficiente como para que yo la pueda detectar por este tipo de pruebas. Entonces, por eso es de que las pruebas serológicas, si bien sí tienen cierta utilidad, yo les pongo de ejemplo a algunas empresas. Si tú, por ejemplo, aplicas masivamente pruebas serológicas y te sale un IgM positivo, pues bueno, ese ya a su casa y ese pues, es prácticamente seguro que va a salir positivo la prueba. Lo mismo en el segundo caso, cuando dan IgM, IgG positivas, donde se empieza a complicar un poquito. Imaginemos esto, ¿qué pasa si yo tengo una empresa, le hago a todo el mundo pruebas serológicas y me sale IgG positiva? Puede estar en cualquiera de las dos, puede estar en el caso de que todavía tiene carga viral y la PCR saldría positiva, o puede ser que ya esté inclusive en la otra fase donde ya no hay nada de carga viral y está saliendo positiva la IgG. Entonces, por eso es muy importante tener los dos resultados. Esa sería como que lo ideal, pero bueno, para efectos de diagnóstico, lo único que nos es funcional es la prueba de PCR, es la que es totalmente funcional hasta el momento. Por ahí, bueno, al final les comento también algo de esta prueba, pero bueno, esa es la situación. Y las pruebas serológicas pues están más indicadas como para hacer estudios de control o ver por dónde anduvo el virus, qué población estuvo en riesgo y demás. Esto es un poquito más de lo mismo. Tenemos primero en verde nuestra carga viral, cómo se va dando, la fase de los anticuerpos IgM y de la formación de los anticuerpos clase IgG. Aquí, como ven, esta, por ejemplo, se va aplanando hacia hasta el infinito. No, la realidad es que no es así. La realidad es de que esta curva de IgG cae en algún momento donde ya no va a ser detectable, aunque yo sí haya tenido COVID. Y les pongo un ejemplo de, pues yo tengo un paciente que después de 3 meses de que dio positivo, se hace una prueba de anticuerpos, es muy probable que esta prueba salga negativa porque ya no hay la cantidad suficiente en sangre. Peor aún, hay muchos pacientes, sobre todo en los casos asintomáticos, que no generan anticuerpos. O sea, sí, o sea, ahí pasó el virus, tal vez exactamente pasó eso, pasó el virus, no hizo nada, no activó ninguna alarma en nuestro sistema inmune y no se producen anticuerpos. Entonces, por eso es que tiene ciertas limitaciones la prueba serológica para efectos de diagnóstico. Las pruebas serológicas, pues regularmente funcionan más o menos, es similar como una prueba de embarazo. Son aquí, por ejemplo, bueno, en estas de este tipo, que son tipo cassette, es un pocillo donde se pone la muestra y luego posteriormente hay 2 líneas que nos van a dar positivo para IgM, positivo para IgG y también el control. Aquí, pues, por ejemplo, pues va a estar detectando los anticuerpos de de las clases ya sea IgM y IgG, y es como vamos a obtener el resultado. Otra vez, como comentábamos, la prueba de PCR nos va a servir para el diagnóstico como tal, porque nos va a indicar si hay presencia del virus o no. La prueba serológica nos va a servir, me regresó. La prueba serológica lo que nos va a servir es para saber si tuvimos la presencia, si estuvimos infectados alguna vez con el virus o si vamos más o menos en las fases iniciales o intermedias de la infección. En el caso, por ejemplo, de la PCR, aquí es lo que les indico. Miren, por ejemplo, aquí, lo que va a detectar la prueba de anticuerpos van a ser estos antígenos, que es la glicoproteína espicular, el de hemaglutinina esterasa, es lo que va a detectar nuestros anticuerpos. Eso es es lo que está buscando el anticuerpo y es a lo que se va a pegar. Mientras que la PCR lo que nos va a detectar va a ser diferentes genes que nos hablan de la presencia del virus. En este caso pueden ser diferentes tipos de genes. Aquí, por ejemplo, en el laboratorio lo que más manejamos es el gen N, que es un gen
relativo a coronavirus, aunque no es específico de SARS-CoV-2. Sin embargo, dado que no tenemos otra cepa circulante, la autoridad ha determinado que esto es suficiente para que sea declarado positivo. Tenemos el gen N, el gen E, que también es como estructural, y el gen RSDP, que ese es el gen de la polimerasa del virus. Este es muy importante porque nos indica si el virus está en una fase plenamente activa. Se han dado casos también de personas que dan positivo después de 20, 30 y hasta 40 días. Se han dado casos de personas que siguen saliendo positivas. Aunque todavía no tenemos un consenso en este sentido, aunque la autoridad así lo está determinando, es que, sobre todo en pacientes asintomáticos, después de 14 días, aunque la prueba de PCR siga saliendo positiva, es muy probable que esa persona ya no sea un foco de infección. Al parecer, les digo, esto es más o menos reciente, según diferentes reportes, la fase más activa de la infección se da dentro de los primeros 8 días. Entonces, al día 14, puede ser que todavía tenga yo ahí material genético del virus, pero que ya no esté funcional, ya no esté replicándose, y pues por ende ya no tengo yo posibilidad de infección. Y bueno, también esta puede ser la razón por la que las incapacidades del Seguro Social pues abarcan únicamente esos 14 días, porque toman en cuenta esta cuestión de que el virus pues va a dejar de ser infectivo en esos periodos de tiempo. Ay, ya me vuelve a pasar. Otra vez, ¿qué es lo que nos detecta cada prueba? La prueba de RT-PCR me va a detectar material genético del virus. La prueba serológica nos va a detectar anticuerpos. ¿Cuándo se puede hacer una PCR? Al tercer día después de la infección. Las serológicas son 2 o 3 semanas después de la infección, que esto es lo que les mencionaba, que es lo complicado, pues eso no lo podemos saber. El tipo de muestra, en el caso de la RT-PCR, es un exudado faríngeo, y en el caso de las serológicas es sangre, suero o plasma. Las más vendidas o las más comunes que yo he visto pues son sangre de una punción del dedo, se coloca la gota de sangre y ahí se hace se carga la muestra y ya tenemos nuestra detección. ¿Es útil para el diagnóstico PCR? Sí. Serológicas no. ¿Cuándo obtengo resultados de la PCR? 2 o 3 días. Serológicas, como les digo, son 10, 15 minutos. En costos, pues sí, son mucho más caras las PCRs que las serológicas. Y también la otra cuestión que tiene la PCR es que se requiere de equipos y un personal especializado. Realmente sí se requiere tener bastante experiencia para manejar tanto el procesamiento de la muestra como para la interpretación de los resultados. Este es el comunicado relativo a las pruebas serológicas que emitió la COFEPRIS. Como les decía, por aquí hubo un poquito de controversia entre dos organismos, en este caso COFEPRIS y INDRE. INDRE, que pues, como todo el mundo sabe, son quienes tuvieron la batuta en el control de la epidemia, y en su diagnóstico, que fueron los que autorizaron las pruebas de PCR a tiempo real. Ellos fueron los que determinaron el tipo de kits que se iban a utilizar. A la fecha siguen revisando los nuevos kits que van llegando para asegurarse que son confiables para su uso como diagnóstico. Y en el caso de las pruebas serológicas, aquí la autorización vino por parte de COFEPRIS, porque INDRE realmente no estaba convencido ni recomendando el uso de pruebas rápidas. Que ese es otro mote que tienen, pruebas serológicas, pruebas rápidas. Pero bueno, la COFEPRIS consideró que pues, esto podía ser una opción y autorizó estas pruebas serológicas. A la fecha, la última vez que revisé esta lista, ya teníamos como... Perdón. La última vez que revisé la lista eran creo que 10 diferentes tipos de pruebas que estaban autorizadas. Se van actualizando cada vez que la COFEPRIS, en base a sus criterios, va autorizando más y más y más pruebas.
las van autorizando en este sitio. Pueden poner, bueno, ahí está el link, o bien pueden poner en el buscador pruebas serológicas comunicado por COFEPRIS y les va a sacar esta lista donde vienen estas pruebas, que son las que ya están autorizadas, para que, bueno, si desean hacer el uso de alguna, pues aseguren que esté dentro de ese panel. Aquí ese es otro punto que tengo yo de controversia, no es laboratorio, yo tengo esta controversia. ¿Por qué? Porque la COFEPRIS marca en este lineamiento que los laboratorios o los usuarios deben de entregar el resultado acompañando de las siguientes leyendas, que es una interpretación del resultado, otro punto controversial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la norma que rige a los laboratorios clínicos no pueden hacer interpretaciones, solamente emitir un resultado. Sin embargo, pues la COFEPRIS aquí dice que sí hay que emitir estas leyendas, que dice, por ejemplo, IgG negativo, dice no hay evidencia de infección por SARS-CoV-2. Como digo, esto también es controversial porque no necesariamente yo no puedo asegurar que en este momento yo no tengo una infección por COVID si mi prueba sale como IgM negativo, IgG negativo, porque todavía queda la posibilidad que me haya contagiado yo hace 7 días y no salga por eso los anticuerpos. Y bueno, por eso como que es un poquito aventurado decir que no hay evidencia, porque no lo sabemos, ¿no? La IgM positiva, IgG negativa, pues es una probable infección reciente sin anticuerpos protectores. Aquí también tengo yo un temita con esto de los anticuerpos protectores, pero ahorita se los comento. La IgM positiva, IgG positiva, nos indica que es una infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo. Y la IgM negativa, IgG positiva, es una probable infección pasada con anticuerpos protectores. ¿Por qué tengo este temita con los anticuerpos protectores? Ahí dice abajo incluso, tener anticuerpos protectores IgG no excluye de la posibilidad de una eventual reinfección. Y que esto es lo que a mí me causa controversia, porque según todos los reportes, o muchos de los reportes que hay en diferentes países que han estado haciendo este tipo de estudios, lo que les comentaba, no todos generan anticuerpos. En España, por ejemplo, creo que vieron que era un 8%, una cosa así, que habían generado un tipo de inmunidad. Y el haber generado anticuerpos no necesariamente significa que sean protectores. Nosotros vamos a generar anticuerpos contra muchas cosas que nos están atacando o de algunos microorganismos que están en contacto con nosotros. Pero no necesariamente significa que son anticuerpos protectores. Los anticuerpos protectores, pues bueno, son los que están dirigidos a sitios, estructuras muy conservadas del virus, muy importantes del virus, para que puedan bloquearlo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, los pacientes los pacientes de SIDA tienen anticuerpos contra VIH en su sangre, y podemos inclusive diferenciar si es VIH tipo 1 o VIH tipo 2, pero eso no necesariamente significa que sean inmunes al VIH. O sea, generaron anticuerpos, pero pues ahí están los anticuerpos, pero no son anticuerpos que le protejan, que confieran protección. Y este es el tema con los anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Además de que no todas las personas van a generar anticuerpos, no todas las personas van a generar anticuerpos protectores. También hay otro tema que inclusive en pacientes que cursaron la enfermedad con síntomas, que son quienes más generan anticuerpos, la inmunidad que desarrollan no dura más allá de 6 meses. Entonces, este es un problema pues bastante, bueno, este es un punto pues bastante complejo, porque les digo, no podemos hablar como tal de anticuerpos protectores. O sea, no podemos hablarlo así tan a la ligera, decir, diste positivo IgG para SARS-CoV-2, entonces no te preocupes, ya tú eres inmune. No es así. Hay muchas personas que pueden volver a infectarse, inclusive teniendo anticuerpos. Y bueno, son algunas de las consideraciones que les decía. La presencia de los anticuerpos IgG va a sugerir que el sujeto ha sido expuesto al virus y que ha desarrollado una respuesta inmune. Esto pues va a ocurrir más o menos por ahí después de las 2 semanas de la infección,
y la expresión clínica de la enfermedad. No se determina de forma categórica que ya no se tiene riesgo de contraer la enfermedad. Es un poquito de lo que estábamos platicando hace ratito. Lo que les decía, la prueba de IgM indica que el sujeto ha sido expuesto al virus y sugiere que el contacto ha ocurrido en las 2 semanas anteriores a la toma de la muestra. Y bueno, la IgM-IgG, que la fase está completamente activa, está en su fase aguda. Hay, como les decía, pues hay varios estudios, hay varias agencias estudiando esto, de que si se puede, que no se puede, que es útil, que no es útil. Y pues bueno, aquí nos hablan de una cantidad de dependencias, BARDA, CDC, FDA, NIH, etcétera, 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 que bueno, están trabajando con todo esto, con toda la información para ver qué es lo que sí se puede recomendar y qué no, y ahí es donde, bueno, encuentran lo siguiente. Algunas pruebas pueden exhibir reactividad cruzada con otros coronavirus. Como les comentaba, los coronavirus, perdón, no es cierto, eso no lo dije, y sí, un error. El SARS-CoV-2 es un coronavirus, primo hermano del SARS y del MERS, pero bueno, estos son los miembros más destacados de la familia, pero hay un montón de coronavirus por todos lados, y no necesariamente son tan letales o son tan infecciosos como este. Yo creo que yo más bien el tema que veo con SARS-CoV-2 es que es mucho más contagioso de lo que fue SARS o MERS. En SARS, SARS, por ejemplo, creo que tuvo por ahí una tasa de letalidad como del 20%, mientras que MERS tuvo como del 30%. SARS-CoV-2 tiene por ahí apenas del 7-10%, dependiendo de las poblaciones, pero no es tan letal como fueron esos otros 2 virus. Los demás virus no tienen tanta letalidad y no son tan contagiosos, y como les digo, están en todos lados, inclusive por ahí alguno de esos perros puede estar vacunado contra coronavirus, en este caso un coronavirus de perros, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que pues algunas estructuras de esos coronavirus van a estar conservadas en el SARS-CoV-2. Entonces, si a mí me dio un catarro por otro coronavirus que no sea SARS-CoV-2, va a salir mi prueba positiva a anticuerpos, aunque no necesariamente yo esté enfermo o haya tenido contacto con el SARS-CoV-2. Lo que les decía, algunas personas pueden no desarrollar anticuerpos a niveles detectables después de una infección por coronavirus, y es posible que los niveles de anticuerpos disminuyan con el paso del tiempo a niveles indetectables. Lo que les decía, después de dos meses ya va a haber muy poquito, y es muy posible que ya no lo veamos. Después de 3 meses definitivamente no voy a ver nada, aunque haya yo estado enfermo de SARS-CoV-2. Y el otro limitante, que pues no están presentes ninguno de los 2 anticuerpos en las fases iniciales de la infección. Por lo tanto, los resultados de las pruebas serológicas no nos pueden indicar con certeza la presencia o ausencia actual o previa del SARS-CoV-2. Esa es la gran limitante. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Fue un poquito rápido, pero quería dejar espacio para preguntas y respuestas, que sé que va a haber varias, porque como les digo, en este tema, pues como que está un poquito complejo por varias situaciones propias del mismo. Buenas tardes a todos, y bueno, también aprovechando el foro, ahí quedan mis datos, por si tienen alguna duda, sugerencia, y bueno, también estamos órdenes para la realización de la prueba de detección de COVID por PCR a tiempo real, y próximamente ya también por pruebas serológicas. Pues no nos queda más que agradecerle al maestro Israel Aguilar por su ponencia y por el tiempo, por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias.